Rogamos apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares para dar inicio a la presentación. Televisa presenta. Buenos días a todos los oyentes. En nuestra oportunidad tenemos la presencia de la Universidad Autónoma Tomás Frías con sede UNCIA de curso cuarto nivel de la carrera de Derecho. En esta oportunidad tendremos el conocimiento de la temática del positivismo. A continuación la desarrollaremos. Introducción del positivismo o positivismo jurídico. El positivismo se considera que es tan antiguo como el derecho en sí, ya que este se basa principalmente en aplicar la ley en ciertos actos jurídicos de forma imparcial y sin cabida a abstracciones. Pero esta corriente del derecho vio su auge en su estudio durante la época de los filósofos ingleses, siendo acogido por el escritor Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, para poder expresar la aplicación del derecho en una forma directa. Pero se considera al verdadero pilar de este al jurista austriaco Hans Kelsen. Concepto del positivismo o positivo jurídico. El positivismo jurídico se puede definir como la ley como tal y esta se limita al estudio del derecho objetivo, es decir, la ley que forma parte del ordenamiento jurídico. Aunque existan fuentes del derecho ligadas a la costumbre y a la jurisprudencia, estas siempre serán relacionadas estrictamente con la ley, siendo los jueces los principales intérpretes de la misma. El derecho positivo se conforma exclusivamente de normas y lo que no se incluya en la ley, tales como arbitrariedades o abstracciones, no posee importancia alguna. El positivismo jurídico tiene como fin garantizar la seguridad jurídica por medio de la aplicación congruente de la ley, evitando caer, como ya se ha expresado, en lagunas o abstracciones que pueden evitar una correcta aplicación de la ley. Orígenes del positivismo jurídico. Tenemos a tres, las cuales voy a mencionar: la Ilustración, la Revolución Francesa y la codificación napoleónica. La Ilustración se basa en desarrollar ideas de la organización política, jurídica de la sociedad. También hablamos sobre la soberanía del pueblo, la democracia representativa y también sobre la división de poderes de la constitucionalidad. Y podemos mencionar y recalcar que en nuestra legislación boliviana, en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, hablamos sobre la soberanía y la democracia. Revolución Francesa dio el impulso a la realización de las prácticas de estas mismas ideas. La codificación napoleónica habla sobre la culminación jurídica de este mismo proceso de transformación jurídica. También podemos recalcar que el positivismo tiene raíz en el iluminismo o la Ilustración francesa, donde surge un énfasis en el racionalismo, el empirismo inglés en el siglo XVIII. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX, con el sociólogo, filósofo John Austin. El positivismo jurídico surge en tres etapas: en el ámbito jurídico-filosófico, en contra del derecho natural y la primacía de la razón humana, en efecto siguiendo la tesis positiva de que la única realidad es la que no es dada de forma empíricamente localizable. 2. Es un orden social producto histórico emanado por el poder gobernante de la sociedad. Solo considera como fuente del derecho las leyes. Por lo tanto, por ser derecho históricamente localizable, ya que es un orden social vigente en un grupo concreto, pues la vigencia descansa en la voluntad superior del grupo.
Con el tema vamos a presentar lo que son las tres formas en las que se ha presentado lo que es el ius positivismo jurídico. Uno, lo que es la ideología. Dos, lo que es la teoría general del derecho. Y tres, modo de entender lo que es la ciencia jurídica. La ideología son aquellas leyes válidas que deben ser obedecidas incondicionalmente. La teoría general del derecho se caracteriza porque es un conjunto de procedimientos, los cuales en un sector cualquiera de comportamientos humanos pueden ser regulados y protegidos contra la violencia. Modo de entender lo que es la ciencia jurídica. Es la aceptación de una clara distinción entre validez y valor del derecho, entre las reglas que pueden ser válidas aún sin ser justas, y aquellas que pueden ser justas sin ser válidas. Como máximos exponentes del ius positivismo tenemos a Gustavo Hugo, Federico Carlos Savigny, Bernardo Winchet, Rodolfo Cherry y John Austin, Isilio Bani, Gustavo Rabrut, Hans Kelsen y Fausto Vallado Berrón, Leandro Azura Pérez y Guillermo Héctor Rodríguez. Tenemos tres puntos del ius positivismo. Como primer punto tenemos el ius positivismo o positivismo jurídico. Se considera una doctrina libre de valores que establece lo justo con base única o exclusivamente en los dictados del poder, que se pretende superior por fundarse supuestamente en la naturaleza, en la razón o en Dios. Como segundo punto tenemos para el positivismo jurídico el derecho, que no es otro más que el derecho positivo, no persigue ningún fin inmanente, por ende ni se refiere ni está sujeto a ningún contenido preestablecido de un procedimiento formal. Más aún, derecho está históricamente determinado por el tiempo y el espacio. Como punto 3 tenemos el derecho emana de un procedimiento formal. Más aún, el derecho está históricamente determinado por el tiempo y el espacio. Destaca la formación estatal, o sea, es contingente. Y como punto 4 tenemos, por eso desde esta perspectiva resulta inconsistente tratar de otorgar validez universal a un conjunto particular de normas por el solo hecho de que se pretenden universalmente válidas por la naturaleza o la razón o Dios. A continuación tenemos a los filósofos más descartados que aportaron en el ius positivismo. John Langshaw Austin. Uno de los filósofos que más aportó fue John Langshaw Austin. Fue un filósofo británico que nació el 26 de marzo de 1911 en Lancaster, del Reino Unido. Cursó los estudios en la Universidad de Oxford. Una vez que al estallar la Segunda Guerra Mundial trabajó para la inteligencia británica. Acabando la guerra regresó a Oxford, donde enseñó filosofía moral hasta la muerte. Contribuyó de manera original con sus análisis denominadas expresiones realizadas de las fuerzas psicoevolucionarias y en general con su teoría los actos lingüísticos. Sostuvo la importancia del lenguaje ordinario, el carácter cooperativo de la investigación filosófica y la necesidad de una ciencia del lenguaje, llamada liberado. Definitivamente, el yugo de la filosofía desarrolló la teoría de los actos del habla, donde reforzaba las ideas de que hablar era una forma de acto considerada importante, la forma lingüística de los enunciados, por lo que en su teoría desarrolló la idea de la vinculación entre el acto incolutivo y la forma lingüística. A su muerte se publicaron varias obras, en las cuales están Criterios filosóficos, que se dio en 1961, Sentido y percepción en 1962 y Cómo hacer cosas con la palabra en 1962. ¿Qué hizo John Austin? Desarrolló la teoría de los actos del habla, donde reforzaba la idea de que hablar era una forma de acción, una forma de actuar. La pragmática, según Austin, es la función del lenguaje en la comunicación que no es meramente descriptiva, sino que al hablar realizamos actos. ¿Qué es el derecho positivo para Austin? Es un conjunto de las reglas establecidas por los superiores políticos, el conjunto de leyes positivas,
Los aportes de Austin fueron que aportó con la definición de la jurisprudencia como el análisis de conceptos legales fundamentales. También fue la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica. Sus obras más descartantes fueron Otras mentes, un alegato en pro de las excusas, Cómo hacer cosas con palabras, Palabras y acciones, Ensayos filosóficos, Sentido y percepción. John Locke Shaw Austin falleció el 8 de febrero de 1960 en Oxford del Reino Unido. Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un jurista filósofo austriaco de origen judío. Nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, Imperio Austrohúngaro. Estudió Derecho en la Universidad de Viena en 1911. Ahí completó su habilitación en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Su ocupación fue abogado, juez, filósofo, profesor universitario y jurista. Kelsen es el jurista más importante del siglo XX, fundador de la llamada Escuela de Viena. La doctrina de Kelsen, que llamó teoría pura del derecho, influyó en la orientación jurídica de muchos países europeos y el Oriente. Kelsen en 1919 se convierte en profesor de Derecho Administrativo en la misma casa de estudios de Vienesa, a la vez que el canciller Karl Renner le encarga un diseño de una nueva constitución que es finalmente terminada en 1920. Después de eso, Kelsen es nombrado como miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austriaco. Entonces, debido a los incidentes suscitados en torno a su destitución como juez y al ambiente que se vivía en la Universidad de Viena, Kelsen decidió dejar Austria y empezar tratos con universidades extranjeras para buscarse un nuevo espacio y desenvolvimiento. En 1930 obtuvo una cátedra en la Universidad de Colonia, pero la ascensión del nazismo le llevó a dejar Alemania debido a su origen judío. En 1933, tras partir a Suiza, Francia y algunos años enseñando en la Universidad de Ginebra, publicó su primera obra, Teoría pura del derecho, y partió a la Universidad de Praga en 1936. Es en estas nuevas cátedras donde Kelsen entra en un contacto con una nueva materia, el derecho internacional. Este acercamiento le da un reconocimiento debido a sus trabajos en este ámbito y también durante su posterior desempeño como profesor de la Academia de La Haya, sumando a esto su virtualidad, nombramiento como juez del Tribunal de La Haya, nombramiento que no se concreta debido a que Austria no lo postula patentan, un reconocimiento de la comunidad internacional respecto a Kelsen en este ámbito. Finalmente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo lleva a abandonar Europa, llegando a los Estados Unidos en 1940 gracias a la Fundación Rockefeller. Allí ejerció la docencia en la Universidad de Harvard, en donde fue titular de la cátedra Oliver Wendell Holmes. Podemos observar y notar que Kelsen ha aportado mucho al positivismo y también al constitucionalismo. Kelsen fue uno de los filósofos más importantes. Para concluir, falleció el 19 de abril de 1973 en Berkeley, California, Estados Unidos. Eduardo García Maínez. Para García Maínez no influye en la definición del derecho cuestiones de tipo teológico, como la de que para ser tal, deba realizar la justicia, la libertad o el bien común. Precisamente por ello no escatima el calificativo de jurídicos o preceptos que, habiendo sido creados por órganos competentes en la forma legalmente prescritas, no realizan, empero, tales o cuales ideales de justicia, de libertad o de común beneficio. Para muchos juristas, el positivismo tiene más ventajas explicativas que el naturalismo. Apelar a un orden natural y trascendente como justificación última de la validez de las leyes civiles es metafísicamente más difícil que reconocer la validez de las mismas únicamente por la fuente de su poder. Para los positivistas, el motivo por el cual los sujetos evitan cometer actos ilícitos no es el temor al hipotético castigo que pudiera
infligirles una supuesta voluntad divina, moral o racional, que en última instancia no es que más que un asunto del fuero interno, sino el temor al castigo, al que podría condenarles el Estado. El título de abogado no se sostiene con un clavo en la pared, se sostiene con trabajo constante, disciplina, ética y pasión por la justicia. Gracias por su atención. Con eso habríamos concluido con el tema del ius positivismo. Esto ya lo vimos. Timón, ¿qué haces? Voy a adelantarlo hasta la parte donde aparecemos. Pero no hay que ir en desorden. Au contraire, mi compadre porcino. Tengo el control remoto. Pero todos se van a confundir. Tenemos que ir al principio de la historia. Nosotros no aparecemos en el principio. Claro que sí, todo el tiempo. Sí, pero ellos no saben eso. ¿Y por qué no les contamos nuestra historia? ¡Ay!